Hola, bienvenido a una nueva aventura y a un nuevo video. En el día de hoy nos vamos a ir a conocer la zona hotelera de Cancún, así que quédate pendiente hasta el final para que no te pierdas ninguna de las actividades que vamos a estar realizando y de los lugares que podrías estar visitando mientras te quedas aquí, si es que decides venir algún día a explorar esta hermosa ciudad. Lo primero que voy a hacer es visitar una torre escénica donde vamos a tener una vista espectacular de toda esta zona. Justamente estoy cogiendo este tour aquí en el embarcadero de Isla Mujeres, cerquitita del Airbnb que me estoy quedando, y el costo de esta actividad es de 362 pesos mexicanos, equivalentes a $20, y esos son los adultos, y los niños 181 pesos, que equivale a $10. En mi caso, yo voy a hacerlo gratuitamente porque visité el Parque Xcaret, que ya mismito van a ver ese video también, y con ese brazalete tuve acceso a la torre escénica del parque más a la torre escénica de aquí de la zona hotelera. Así que no te quites ese brazalete si visitas el Parque Xcaret, porque ya saben que pueden entonces hacer 2 en 1. Así que nada, quédate ahí pendiente que vamos a ir ahora para allá, para la torre escénica, para que vean qué espectáculo. Continuamos nuestro recorrido en un centro comercial que se llama La Isla. Es un centro comercial bien pintoresco, me encanta por los colores brillantes, tienen muchas tiendas, te venden excursiones también en catamarán, tienen restaurantes y también tienen actividades como el Believe It or Not. Así que vamos a ir para allá para que vean cómo es que se ve este centro comercial aquí en Cancún. Miren, aquí en el mall me encontré a Ulises, que me quiere vender unas taquillas para ir a ver la lucha libre, porque ustedes saben que en México la lucha libre es bien famosa. El lugar se llama Luchatitlán. Así que aquí tengo conmigo a Ulises, que nos va a explicar un poquito más, porque si acaso les interesa venir y tener esa experiencia de la lucha libre. Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas tardes. Sí, estamos promoviendo un espectáculo nuevo aquí en Cancún, uno de las máximos exponentes de la cultura mexicana, que es la lucha libre en Cancún, en este nuevo proyecto que se llama Luchatitlán, ¿sí? ¿Qué se trata Luchatitlán? Es traer la lucha libre para aquellos turistas o extranjeros que no tienen la oportunidad de conocer la Ciudad de México o vivir esa experiencia como tal, y ellos se encuentran en Cancún y no pueden ir hasta la Ciudad de México o en algún otro lugar que se promueve este tipo de evento, pues aquí lo van a encontrar en Cancún, Luchatitlán, trayendo la nueva cultura, lo que es la lucha libre mexicana. ¿Y cuál es el costo de ese? El costo, manejamos 3 paquetes diferentes. Ticket general, puede ser como admisión general, te cuesta 1,399 pesos mexicanos. Tenemos un segundo paquete que te cuenta con la cena show, bebidas incluidas, que te cuesta 1,999. Okay. Y la zona preferencial o VIP, que le llaman el ringside, te cuesta 2,199 pesos mexicanos. Eso está chévere. Yo era fanática de la lucha libre cuando era chiquita en Puerto Rico, pues yo soy de Puerto Rico.
cuando era la guerra entre Carlitos Colón y Abdullah de Butcher. ¡En la lucha libre! Me gustaría invitarles a conocer también el recinto, conocer nuestro boutique. Bueno. La información completa. Pues perfecto, vamos a ir a ver allá dónde es que se da este tipo de actividades. La entrada al ring comienza con un gift shop donde encontrarás una variedad de artículos de lucha libre. Luego subirás al segundo piso donde encontrarás un área abierta muy acogedora. Y en la parte interior encontrarás una cantina decorada con una réplica de edificios de la Ciudad de México. Y hasta un taxi verde que hoy día aún utilizan en esa ciudad. Esta es la alfombra roja donde comienza todo el espectáculo con la entrada de los luchadores. Este lugar tiene capacidad para 570 personas. Así que ya saben, miren, si tienen la oportunidad, yo de verla en esta ocasión estoy ya apretadita de tiempo, pero cuando vuelva a visitar Cancún, yo creo que es una de las actividades que voy a apuntar, porque como les dije, era fanática de la lucha libre y verla así tan cerquita de cualquiera de los asientos que los ubiquen, de verdad es que tiene una buena vista hacia el ring. Gracias, Ulises, por toda la información que nos brindaste y espero que cuando los vengan y visiten aquí Cancún, se den la vueltita por aquí por Luchatitlán. Luchatitlán. No, gracias a ustedes, aquí les esperamos. En este mall tienen hasta un acuario, miren. Miren, el costo del acuario son 305 pesos mexicanos, 15 dólares americanos. Aquí el cambio los dan diferente el dólar, ¿sabes? En un sitio te lo pueden dar a 16 dólares, en otro sitio a 17, aquí lo tienen a 19.25. A un dólar te dan 19.25 pesos mexicanos. Y tienen otras actividades aquí, miren, para interactuar, 481 pesos, 24 dólares, el Aquarium Trek, 962, 49, mira ahí con los delfines, 99 dólares, 1924 pesos. Y pues tienen diferentes actividades y diferentes precios, y te los tienen en pesos mexicanos y en dólares. Mire, llegamos aquí a la cantina a darnos una cerveza, el calor está. Vengan preparados si vienen a Cancún porque el sol es bien caliente, no hay casi brisa, hay mucha humedad y de verdad que está haciendo un calor bien brutal. Así que nada, vamos a refrescarnos aquí con una cervecita. No tienen la Corona, que es la que me gusta a mí, pero tienen otra que se llama 2X, la Amber, que esa es bien buena. Así que, miren, salud. Vamos a cruzar un puente ahora que nos va a dar acceso a la otra parte del mall, porque este que estábamos es la isla 1 y entonces el otro es el 2 y creo que están haciendo otra extensión más al otro lado, así que vamos para allá, para la otra parte donde van a ver también la famosa estrella esa bien grandota, así que vamos para allá. Aquí tenemos el Sky Wheel, el cual tiene distintas ofertas que van desde 499 a 799 pesos mexicanos los adultos y de 439 a 699 pesos mexicanos los niños. Ya nos estamos yendo de aquí de la Plaza La Isla y vamos a ir a otro centro comercial que se llama Plaza Forum,
Nosotros nos estamos transportando en guaguas públicas porque nos sale mucho más económico que coger un Uber o coger un taxi. De verdad que son bastante caritos y la ruta no es tan, ¿sabes? No son tan lejanas, son bastante cerca. Y aquí hay un tráfico también bien brutal. Tienen que venir con paciencia porque las guaguas también van bien llenas de personas, ¿sabes? De la zona local también, aparte de los turistas. Tienen que tener mucha paciencia y hace calor, no son guaguas con aire acondicionado, para que vengan preparados. Y llegamos al área más concurrida de la zona hotelera, aquí frente a la Plaza Forum. Antes de entrar a la Plaza Forum vamos a ir a visitar algunos de estos lugares para que vean todas las cosas chéveres que tienen aquí en esta zona. Llegamos aquí a un flea market que se llama Coral Negro. Vamos a verificar, me imagino que aquí tienen sus cositas, no creo que sean precios tan económicos de flea market porque está en la misma zona hotelera, pero vamos a verificarlo. Miren, aquí tienen las caretas de la lucha libre. Hola. Hola. Bienvenidos, aquí pueden pasar a grabar, ¿eh? Ah, ok, gracias. Ok, vamos a verificar aquí. Ah, ok, miren, aquí tienen lo de las tequilas, los shot glasses que yo los colecciono, vamos a verificarlo. Si tienen algo que me llame la atención. Miren aquí estas copas, qué brutales. Vamos a verificar los shot glasses. Yo les digo si tienen buenos precios o no. Déjame ver aquí. Mira, aquí este está bonito. Yo tengo uno parecido, creo que de Cozumel, si no me equivoco. ¿Qué precio tienen estos? Ah, los de abajo, ¿qué pasa? Mire, los de aquí. Ajá. A 40 por pieza, la promoción son 4 piezas por 100 pesos. O está a buen precio, ¿saben? Está a buen precio. Y también tienen otras ofertas que te compras 10 de estos. O sea, si vas a regalarle a los familiares, pues mira, 10 piezas por 6. Por $6. Está buenísimo, está bien bueno, de verdad. Los locales están por número. Ese del 8 clases es el local número 21, para que sepan. Miren, aquí tenemos camisitas, miren qué bonitas. Están buenas, el material se siente bastante bien. ¿Qué precio tienen estas camisas? 200 pesos. Tengo a Ricardo haciéndome el cálculo. Y tenemos allá adentro, mira. Ah, ok, mire, también tienen para niños aquí. Este es el local número 22. Y por aquí salimos, miren, a otro pasillo en donde hay un sinnúmero de tiendas de artículos para recordatorio. Y también para ti, para que tú te compres tu recordatorio como camisitas, pantalones, todas esas cosas. Pero mira, esto está súper cool. Mira, aquí tienen hasta tienda de tequila. También venden cerveza. Y miren, tequila de todas clases. De fresa, mira, de piña colada, de nuez, de capuchino. Se debe saber rico. Miren acá, miren esto, qué brutal. Así que ya saben que aquí hasta tequila pueden conseguir. Miren, encontré aquí un lugar donde te hacen las famosas trencitas, miren. ¿Qué precio tienen? Ese depende de si quieres con color te salen 600 pesos, con 6 trenzas te viene saliendo en 350. Esta es más económica que esta porque esta tiene color. Esta es 600 y esta en 350. Esta es la típica trenza francesa. Así que ya tienen más o menos una idea de lo que pueden encontrar aquí en Flea Market y los precios también. Así que yo creo que para estar en la zona hotelera no está mal. Yo lo que pasa es que como voy a ir al centro, pues yo entiendo que allá es más económico, pero si no vas a ir allá al centro, de verdad es que puedes comprar tus recordatorios aquí.
Aquí también vas a encontrar lugares, restaurantes ya reconocidos allá en Estados Unidos, en Puerto Rico. Mira, Señor Frog, Hard Rock Café. Y este es el lugar más famoso de aquí, el Coco Bongo, donde aquí durante el día y en la noche está el party súper encendido. Hay que pagar una entrada y con eso creo que dependiendo de la que tú compres, te incluye algunos tipos de bebidas y hasta un show. Todos estos lugares que les acabo de mencionar están justamente al lado de la Plaza Forum, o sea, en el mismo lado de la Plaza Forum. La entrada está en el centro y estos lugares están justamente a los lados, a los laterales. Así que vamos a entrar a la Plaza Forum, que yo nunca he ido, a ver qué tal. Piso tienen un food court y miren, no tienen que pagar el Beach Club del Congo Bongo, porque aquí compran una cervecita y hay un balconcito con vista al mar espectacular donde se la pueden tomar sin costo alguno, así que vamos para allá. Miren, Ricardo compró 2 cervezas, una Corona y una Modelo, las dos por $7.50. En este lugar con esta vista no tiene precio, de verdad es que mira, esto está en el último piso de la Plaza Forum. Anotado, tienen que anotar ese lugar porque tienen que visitarlo. Ya nos estamos yendo de aquí, de verdad es que el ambiente está súper chévere. De verdad es que mira, las cervezas están bastante económicas y ahí también venden comida. Pero nada, yo voy a ir a comer a otro lugar y cuando coma ya debe haber oscurecido y vamos a ver cómo es el ambiente aquí en la noche. Miren, Ricardo está explotado. Aquí se pagó en el mall un masajito ahí bien chévere. Porque le da duro, bendito. Él me está asistiendo en estos videos y miren, bien merecido ese masajito, bien merecido. Bueno, ya terminamos de comer y ahora sí que se prendió el ambiente aquí. Les voy a mostrar, por lo menos visualmente se ve espectacular. Así que ya les voy a mostrar el ambiente aquí en la zona hotelera de noche. Investigué los precios para entrar al Coco Bongo. Miren, primero que nada depende de la época del año. Estamos en Spring Break y esta época es bastante cara, me dijeron. Si los compras online te puede salir hasta $96 y si lo compras aquí en la entrada ahora mismo desde $121. Dependiendo pues lo que quieras consumir, va entonces aumentando el precio. En esos $121, no en pesos mexicanos, te va a incluir la entrada, show y también te va a incluir las bebidas ilimitadas, las bebidas regulares y cervezas nacionales. Así que ya saben, si quieren darse la vueltita y tienen ese presupuesto, pueden hacer esta actividad en la zona hotelera.
hasta aquí el video de lo que es la zona hotelera aquí en Cancún y espero que por lo menos tengas una idea de las cosas que puedes realizar aquí en esta área. Así que recuerda, si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando. Hasta la próxima.